social, tengo que lavarme los dedos. Tengo que lavarme los dedos. ¿No? Mira, no puedo maltratarlo demasiado, mi niño. Voy y vengo, 20 segundos. Esa es la pregunta comienza. Acá es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas de eso, no? Esta Segunda Guerra Mundial que dejará un tanto en escombros psicológicamente a la humanidad. Esto es una pelea por nuevos mercados, es una pelea para que se generen más pobres, más desigualdad y más cuestiones que son vicisitudes de la sociedad. Entonces, a esta altura es cuando va a nacer o se origina una gesta literaria. Una gesta literaria que se va a llamar el vanguardismo. Vanguardismo se hace llamar porque en la vanguardia de un ejército, de un grupo, el vanguardista es el que va primero. ¿Comprendes eso? En honor a ello es cuando toma el nombre del vanguardismo, está primero, ahora rechaza a todos. Esta postura literaria se va a dar género lírico, género narrativo, teatro, en todos los géneros literarios. Cuando tú vas a hablar del vanguardismo, tienes que entenderlo, que el vanguardismo es innovación, el vanguardismo es creatividad, el vanguardismo ya es la ruptura con el pasado, el vanguardismo ya es el rechazo a toda la anterioridad de la literatura. ¿Comprendes eso, no? Fíjate cuando dice la creatividad, la innovación, en narrativa tienes, por ejemplo, el monólogo interior, el flashback, el feedback, el raconto, la narración cíclica, el dato escondido, la caja china, nuevas técnicas. En poesía tienes igual el esquematismo, el versolibrismo, caligramas. ¿Te acuerdas de eso, no? Poemas con imagen de un árbol, de un perrito, de una cabeza. Ya esa es creatividad y esa es innovación. En todo caso, vas a decir que el vanguardismo es rechazo de lo tradicional. El vanguardismo es creatividad. El vanguardismo es innovación. El vanguardismo son nuevas formas de desarrollar la literatura. En ese acápite es cuando va a influenciar obviamente a América y por ende al Perú. ¿Comprendes eso? Ya en la literatura peruana, a este acontecimiento del vanguardismo, fíjate las características que ya están planteadas en tu boletín. Ya está en tu boletín. Dice, por ejemplo, como contexto, como característica, en todo caso, tú tienes que entender el vanguardismo peruano como un movimiento literario, una postura literaria en que cambia la forma y el contenido. Esto es creativo en su forma, es creativo en su contenido. El contenido es cuando habla de la sociedad, el contenido es cuando habla de la pobreza, habla de la desigualdad social. El contenido es con influencias del existencialismo, del surrealismo, del expresionismo, manifiestan a aquellos acontecimientos que aquejan al pueblo peruano. Entre ellos está, por ejemplo, Alberto Hidalgo, está Martín Adán, está Westphalen, está Eguren. Fíjate, a ese grupo de intelectuales que van a corresponder con una pizca, con una necesidad, con una inquietud de innovar en la forma y en el fondo, es cuando se va a llamar el vanguardismo peruano. Entonces, este vanguardismo dado así, en su caracterización que plasma en tu boletín, el que nos interesa en gran medida es Vallejo, ¿no es cierto? A partir de lo que he dicho ya en sus representados, fíjate, todos discípulos de Manuel González Prada, y ahí la excelencia del caso, ¿no es cierto? Mira, fíjate este hecho de la literatura, ahí está Vallejo, ¿no es cierto? Fíjate Vallejo con sus intelectuales que le acompañan, Westphalen, ahí está Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poema. ¿Has visto ese libro, por ejemplo? Ese libro es cuando tú lo coges y empieza a abrirse más de 3 metros, ¿sí o no? Fíjate, es un libro que tengo más de 3 metros. Esa es innovación, esa es creatividad. 5 metros de poema. Ahí está Martín Adán, La Casa de Cartón, César Moro, La Tortuga de Cuesta. Entre tanto, lo que nos importa a nosotros en gran medida es César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no es cierto? Hablar de Vallejo es hablar de Santiago de Chuco, la libertad, Trujillo, ¿no? Vallejo es cuando nace en ese apartado, en ese lugar del Perú que es olvidado por la sociedad peruana, olvidado por el Estado. No tiene luz, no tiene agua, no tiene lo que debe ser un pueblo. Entonces ahí es cuando Vallejo nace y su primer regalo de Vallejo es la pobreza, es el hambre, es la desolación, es el olvido.
Ahí es cuando nace y crece y se desarrolla de alguna forma Vallejo. Recuerda que estando ya ahí, va a ser todavía maestro de Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría Bazán es hijo de hacendados. Así es que Vallejo va a ser su profesor personal, imagínate eso. Por eso que Ciro Alegría después recordaría al maestro Vallejo, ¿no? Al maestro con mucho afecto, o el Vallejo que yo conocí, dice él. Entonces ya de ahí, Vallejo pasa a lo que es Trujillo en sí, la Universidad de Trujillo. En Trujillo es cuando Vallejo pertenece a un grupo literario. Ese grupo está, mira, a esa Haya de la Torre, liderado por Antenor Orrego, a esa César Vallejo, César Falcón, Alcides Pelusín, dice, grupo de intelectuales que pertenecen a ese grupo literario, liderado por Antenor Orrego. Ya ahí, por ejemplo, Vallejo cultiva ya estas técnicas que vienen de Europa. Fíjate, ahí estaba adelantado para su tiempo Vallejo. Tenía una pluma original, totalmente creativa. Es así, por ejemplo, se dice, una de esas veces llega la noticia en 1918 cuando muere el gran Rubén Darío. Ha muerto Darío y se entristecen ellos. Imagínate, Vallejo, entonces a Orrego, Haya de la Torre y otros más, fíjate ahí, se entristecen al saber que ha muerto un grande como Rubén Darío. Ahí es cuando dicen, bueno, es verdad, hoy día ha muerto un grande como Darío, pero hoy día también nace otro grande como Darío. ¿Quién es él? Tú serás eso, Vallejo, le dice. Y Vallejo, no creo, dice. Es sin vaticinar que de verdad lo sería, quizás aún más que el maestro. Por eso Vallejo tendrá en primera instancia las influencias del modernismo. La influencia del modernismo es la musicalidad, es el colorido, es el cromatismo, es el lenguaje sencillo, es la influencia del modernismo. De ahí es cuando Vallejo vendrá a Lima para publicar su obra, Heraldos Negros. ¿Te acuerdas eso, no? Estamos a la altura de 1918, cuando viene Darío, digo Vallejo, viene a Lima. En Lima está la máxima expresión de los intelectuales de entonces. ¿Te acuerdas? En Lima está vivo Ricardo Palma Soriano. Su hijo Clemente Palma sigue vivo. Acá está el maestro Manuel González Prada. Acá en San Marcos está, recuerda cuando viene a Lima, viene a estudiar a San Marcos. En San Marcos está pues Valdelomar, estaba Westphalen, estaba Eguren. Y en Lima está su gran amigo, Carlos Mariátegui. ¿Comprendes eso? Fíjate, los discípulos de González Prada, Mariátegui, Valdelomar, Vallejo, Westphalen, Eguren, todos luminarias entonces. Ya estando en Lima es cuando Vallejo ha dado esos nombres a sus amigos y así publicará Heraldos Negros. Heraldos Negros. Publica Heraldos Negros, una obra que manifiesta todavía elementos de la naturaleza, elementos del pueblo, elementos del hambre, de la pobreza y también, sobre todo estos poemas, cuando digo Heraldos Negros, incluye elementos religiosos bastante notorios, como diciendo que Vallejo a inicios era religioso. ¿Comprendes eso? Eso es cuando eran los negros. Después, fíjate, estando en San Marcos, ya en Lima, él enseñaba también en ese colegio de entonces, colegio sorprendente, colegio a nivel universitario. Esa era Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí era profesor a Vallejo. Luego en ese trance, lamentablemente, recibe la noticia de que mamá ha muerto. ¿Qué es eso? Mamá ha muerto. Pero Vallejo no puede ir porque de entonces no era tan fácil irse de Lima hasta Santiago de Chuco, lejísimo. ¿Ves? Irá después de un año aparentemente. ¿Ves eso? Y cuando va a visitar la tumba de su madre, lamentablemente habrá un accidente, ¿no es cierto? En el sentido de que van a quemar en el pueblo una tienda comercial. Queman una tienda comercial. Cuando queman esa tienda, debe haber culpables. La policía, tú sabes cómo es la policía peruana. Rápidamente actúa pero para capturar a inocentes. ¿Comprendes eso? Entonces capturan a quién? A Vallejo. Y a Vallejo lo capturan y lo llevan a la cárcel. Más de 3 meses en la cárcel. ¿Te imaginas eso? 3 meses sin familia, sin amigos, sin conocidos. Solo más que en compañía de los barrotes de la cárcel. ¿Ves o no? A partir de ahí es cuando Vallejo piensa ya en otra obra. Se dice, a partir de esa soledad, del tiempo, del abandono, teniendo como testigo a quien, la soledad, la nostalgia que se vaticina ya. Entonces ahí es cuando va de alguna forma a prepararse para escribir esa obra cumbre que será después.
Eso ya es 1922, que será la publicación de esta obra cumbre, Trilce. Trilce ya es una obra que da inicio al vanguardismo. Es una obra naturalmente compleja, es una obra complicada, alambicada, hermética, barroca. Es una obra que ya es difícil entrar mismamente a las entrañas de esa poética. ¿Ves o no? Rompe la estructura, utiliza onomatopeyas, crea palabras e incluye elementos de quechua. Entonces eso ya es el que da inicio al vanguardismo. A fines, fíjate Tigre, a fines de 22 ya es cuando Vallejo, de alguna forma, mira el contexto. 1919 ha muerto su gran amigo, que es Abraham Valdemar Pinto. 1919. Fíjate, para eso ya 18, 19 han muerto ya Ricardo Palma, ha muerto ya el maestro Manuel González Prada. ¿Ves eso? Muere el maestro, muere el amigo, ya de ahí recuerda lo que después también Mariátegui se va hacia Europa. Por eso también quizás y más, obviamente en búsqueda de la cultura, en búsqueda de aprender más y conocer más, es cuando Vallejo deja Lima a fines de 22 para irse a Francia, París, Ciudad Plus. ¿Ves eso? Ya en Francia, en Ciudad Plus, París, ya la vida es aún más dolorosa quizá, acompañado simplemente de la pobreza, acompañado y rodeado de la pobreza, de la soledad, sin amigos, sin conocidos, sin familia. Y ahí es cuando recuerda que sale su esposa, Georgette, ¿no es cierto? Ya en Francia sobrevive, se dice, escribiendo algunos artículos para América, para el mundo, ¿no? Y ahí recuerda que es expulsado de Francia, lo expulsan de Francia. Como lo expulsan de Francia, se va hacia Rusia, a conocer otros mundos revolucionarios, soviéticos, ¿no es cierto? Y ya por eso en Rusia es cuando escribe Rusia bajo el Kremlin, Rusia 1931. Para eso ya ha escrito Paco Yunque, recuerda, una obra con el que seguramente te identificas, Paco Yunque, ¿no? Y de ahí es cuando ya de Rusia va hacia España. En España había algún problema histórico, ¿recuerdas la guerra civil española? ¿Ves? Ahí ya estaban en boga los intelectuales de España, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Alexander. Ahí es cuando llega Vallejo, y no solo, claro, con Georgette, y todavía en compañía de su gran amigo chileno, Pablo Neruda. ¿Comprendes eso? Fíjate este tiempo, ahí está Neruda, ahí está Vallejo, ahí está Unamuno vivo, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, los grandes de la literatura mundial española se encuentran ahí. Y a partir de toda esa cosmovisión ya es cuando escribirá, ¿no? Poemas humanos, España aparte de mí, este cáliz. Esto ya es Poemas humanos, España aparte de mí, este cáliz. Estas obras ya son publicadas después de su muerte. Se llaman obras póstumas. ¿Comprendes eso, no? Obras póstumas. Entonces, para exaltar aún más estos elementos, debo leer algunos poemas. Debo leer. En libros, acá está todo, ¿ah? Acá está todo. Pero también tengo todas las colecciones de Vallejo. Tengo todas sus novelas, recuerdan la novela Tungsteno, el cuento, todo tengo. Eran los negros, mira, 1918. El boleto de años, que lo tengo de recuerdo. 13, mira, 1922. Ahí está, poemas en prosa, cuando estaba en España, pero ya son póstumos, poemas humanos. España aparte de mí, este cáliz. ¿Comprendes o no? Esos dos últimos son póstumas, después de su muerte, ¿entiendes? Entonces, mira, este poema que debo decirlo, de tantos, ¿sabes? De tantos. Fíjate, diré, Eran los negros está, por ejemplo, la cena miserable. La cena miserable. En Eran los negros están los dados eternos, por ejemplo. Mira esto, ¿eh? Escúchalo, esto es 7-8. Lo busco, lo encuentro. Ahí está, mira. Vallejo le escribe al maestro Manuel González Prada. Mira, Tere, los dados eternos. Y lo dice, para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. ¿Comprendes o no? Fíjate, Vallejo le dedica a González Prada. Yo también he dedicado a mis maestros, ya. Falta tú, Tigre, porque lo dediques, ¿no? Entonces, mira,
los dados eternos. Escúchalo, lo que dice. Te va a gustar. Dice, esto es reflexivo y religioso todavía a inicios. Dice Vallejo cuando, Dios mío, estoy llorando el ser que vi. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo, este humano pensativo, no es costra fermentado en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Lo que quiero que entiendas como prefacio es que Vallejo se da el lujo de hablar con Dios de tú a tú, como si fuera la misma persona. Y lo dice, mira, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. ¿Comprendes? Me pesa haber nacido en tu influencia. Me pesa haber nacido cuando el mundo es cristiano. Me pesa haber nacido cuando mi familia es religiosa. ¿Comprendes o no? Y dice, pero este pobre barro pensativo, es yo, no es costra fermentado en tu costado. Dice. ¿Comprendes eso o no? Puede que mi familia sea religioso, puede que el pueblo sea religioso, pero yo no soy fermentado por ti, ya dice. Entonces, pues tú no tienes Marías que se van. Se está quejando, le está diciendo, claro, pues Dios, tú no lloras cuando muere tu mamá, pero yo, si muere mi mamá, ¿crees que no voy a llorar? Mira cómo le está diciendo, le echa en cara a Dios. Y dice a la vez, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, fíjate esto, tigre, fíjate, este es para ti nomás, a otros ahora no se lo he dicho esto. Mira, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, le dice. Quiere decir que Dios no está trabajando bien, porque le está diciendo, si tú supieras ser hombre, ¿no es cierto? Supieras ser Dios. Quiere decir que no está actuando muy bien como Dios. Y a la vez dice, mira, pero tú que estuviste siempre bien. Claro, Dios siempre está bien. ¿O alguna vez has escuchado en una radio, un periódico, Dios está con jaqueca? No es eso, ¿no? Entonces dice, mira, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. Y el Dios es Él. Mira, no puede ser más claro. Está diciendo el hombre, los hombres sí sufrimos. Sufrimos porque cuando mamá se va, sufrimos porque hay hambre, sufrimos porque hay dolor. Pero el Dios no puede comprenderte porque Dios no está en mi condición. Dios cuando va a casa ¿acaso ve que los hermanos tienen hambre? ¿Dios puede hacer algo? Mira, imagina tú llegas a tu casa, pequeños hermanos de hambre. ¿Qué vas a hacer? No pueden ser muchos quizá. Pero Dios ¿acaso tendrá hermanitos pequeños y verlos y sufrir por eso? No. Por eso le está diciendo. Hoy que en mis ojos rojos hay candelas como en un condenado, dice. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte. Diré, mira, ojeras de la muerte. ¿Por qué dice esto de ojeras de la muerte? Es que hay tanta muerte, tanta desolación, como hay tanta muerte, hasta la muerte está cansada de ver a la muerte ya, por esta ojera ya la muerte. ¿Ves eso? Entonces, se surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de oro. Dios mío, y esta noche sorda y oscura ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco de inmensa sepultura. Es como decir que hay tanta pobreza, tanto dolor, tanta muerte, y a Dios ya no lo puede soportar, no lo puede hacer nada en sí, porque está determinado ya que la gente va a morir, va a sufrir. Si Dios no ha hecho nada hasta ahora, ¿qué más podría hacer por ellos? Dice él. ¿Ves eso? Eso se lo dedica a González Prada, y el maestro le ha aplaudido eso. Eso es, por ejemplo, los dados eternos. Otra. Mira, te va a gustar. Esto es, por ejemplo, 93. Este es 93. Sí, ahí lo tengo. Mira. Dice acá, Espergesia, mira. Espergesia. Fíjate esto, Fíjate. Esto es, por eso es Vallejo revolucionario. Por eso Vallejo siempre queda en la historia. Ha quedado y queda y quedará en la historia Vallejo. Dice, mira, Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Exacto, eso, mira. Vallejo ha nacido cuando Dios está enfermo. ¿Te has percatado de eso o no?
¿Te has preguntado por qué dice que Vallejo nació cuando Dios estaba enfermo? Vea a lo más profundo. Si alguien está enfermo, puede percatarse de otros. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, delicado de salud en casa, ¿crees que podría preocuparme de todos ustedes? Muestra a mis pequeños, muestra a los pupilos. No, tigre, porque yo estoy apenas, entonces me preocupa a mí. Por eso dice Vallejo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Quiero que resaltes cuando dice, todos saben que vivo. Todos saben en el Perú que hay hambre. Todos saben que en el mundo hay niños que se mueren de hambre. Todos saben que hay injusticia. ¿Ves eso o no? Hay un vacío en el metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Y yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo y que mastico. Percátate eso. Todos saben que acá en Villasol hay un anciano que pide limosna. Ya es mayor para que pida limosna. Ya alguien debe hacer algo. Pero ¿acaso el alcalde que está más de 15 años en Olivos hace algo? Ollanta, que vive como un rey sin haber hecho nada de potestad, vive como un rey, hace algo, nada pide. Entonces dice, mira, todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor de fuego. Luí los vientos, desenroscados de esfinge, preguntona del desierto. Y dice, mira esta metáfora, todos saben y no saben que la luz es tísica. ¿Te has percatado de eso? La luz, ¿qué es la luz para ti? La luz es la esperanza, la luz es la vida. Pero dice acá, todos saben y no saben que la luz es tísica. ¿Por qué dice que la luz es tísica? Porque tisis, no sabes que es una enfermedad, ¿sí o no? Quiere decir que la enfermedad, la esperanza, está enferma. ¿Comprendes eso? La esperanza está delicada, está enferma. Y la sombra, ¿qué es la sombra? La sombra es miedo, muerte, sombra, ¿no es cierto? A diferencia, si la luz es tísica, ¿cómo es la sombra? La sombra sí es gorda. ¿Comprendes? La muerte sí es inmensa, es amplio. Fíjate esa metáfora, qué hermoso, ¿no? Máximo esto. Y no saben que el misterio sintetiza que Él es la joroba, musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. En todo caso, dice Vallejo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, pero grave. ¿Comprendes eso, sí o no? No solo que estaba enfermo, sino que estaba grave. ¿Comprendes eso? Es que Vallejo ha visto, te decía, que su regalo de Vallejo ha sido la pobreza, ha sido la injusticia, ha sido el olvido. Se dice, por ejemplo, una de esas veces, Vallejo de pequeño, 3 o 4 años, estaba ahí jugueteando en el pueblillo, ¿no es cierto? Estaba como a manera de queriendo escribir, mira, algo así estaba Vallejo, pequeño, niño, 3 o 4 años. Papá se le acerca y dice, pero Vallejito, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy escribiendo, dice. ¿Pero qué escribe? Dice, estoy escribiendo una carta. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y qué le dices en esa carta? En esa carta le estoy diciendo que tengo mucha hambre, le dice. ¿Es eso, señor? Imagina a un niño de 4 años que quiere hablarle a Dios y le dice que tiene mucha hambre. ¿Es eso? Por eso que siempre en sus poemas vas a ver esa pureza, esa nostalgia y sobre todo ese recuerdo al ande, ese recuerdo al campo, ese recuerdo a la naturaleza. Y es así que finiquitará este hecho. Voy a Poemas Humanos, España parte de mes, o antes esta belleza cuando escribió el Piedra Negra sobre Piedra Blanca. ¿Te acuerdas eso? Poemas Humanos, 266 es esto. ¿Dónde estás? Busco, lo encontré. Fíjate esto, cómo lo dice cuando él estaba un tanto de despedida en la vida. Mira, lo dice. Me moriré en París como aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Bellísimo, tigre, ¿no? ¿No te gusta esa nostalgia, no? Como diciendo, yo estuve acá, ahora yo me voy. Fíjate, tigre, este dolor total, no sé tú, no sé si tú lo sientes, esto es para humanos, no sé tú. Entonces mira, es que va a morir, tigre. Dice, me moriré en París con aguacero. ¿Te has percatado de eso? Morir con aguacero. ¿Cómo es ese aguacero?
esa lluvia triste del amanecer, ¿no? Nostálgico, pero impoluto, terso a la vez. Dice, me morí en París con un aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Es decir, ya sabe que va a morir de esa forma. Me moriré en París y no me corro, dice. Mira, no me escapo de mi muerte, acepto mi muerte. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Él muere un viernes, tío. Pues eso casi acierta hasta ahí Vallejo. Esto ya algunos lo hizo hasta el propio fue Vallejo. Entonces, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. ¿Te percatas de esto? Es decir, ¿qué son los húmeros? Los huesos. Los huesos. Es decir, Vallejo, sus huesos se ha puesto a la mala ya. Porque el cuerpo en sí ya quiere morir. Pero él en sí como vida se ha puesto a la mala. Ya, ponte ya, ponte, muñequita, ponte. ¿Comprendes o no? Me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Jamás como hoy me he sentido solo. Y a la vez, César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Y son testigos de ese sufrimiento, de esa injusticia, de esa desolación. Son testigos los días jueves. Los huesos húmedos, la soledad, la lluvia y los caminos. ¿Ves eso? Es decir, el testigo de él ya no son humanos. Estando entre humanos, él se siente solo. ¿Te has percatado de eso, sí o no? Imagínate, sus testigos de esos sufrimientos, de sus padeceres, ¿quiénes son? Sus testigos son sus huesos. ¿Puedes creer eso? Es decir, mi testigo ya no eres tú. Mi testigo ya no es la persona. ¿Quién es mi testigo? Mi hueso. Mi hueso. Y no solo hueso, la soledad. ¿Puedes creer eso? Se supone que la soledad, solo. Pero ya la soledad es tu testigo de él. Asimismo, la lluvia. Y también los caminos, dice. Fíjate esa soledad, ese sufrimiento, ese dolor. Finiquitaré este hecho, esta velada literaria, que no es para todos, solo para ustedes, ¿no es cierto? Finiquitaré este hecho con esta cuestión de la solidaridad. Más España aparte de mí este cáliz. Más. Dice, mira, termino un minuto. Sí, termino un minuto. Dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, muriendo, viene uno y le dice, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuélvelo a ir. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Ahora acudieron a él 20, 1000, 100, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon ahora, no es uno, no es dos, no es 1000, ahora son millones. Fíjate esto, ¿ah? Le rodearon millones de individuos, con un ruego común, diciendo, quédate hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿Te percatas? 1, 2, 1000 millones, sigue muriendo el cadáver. Entonces, al ver que sigue 1000 millones todo, el cadáver sigue muriendo. Entonces, ¿qué hace? Todos los humanos de la tierra le rodearon. Entonces les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, hechos a andar. ¿Ves eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La solidaridad contigo. Si hay un problema, quizás está ahí, tú no lo entiendes. Pero si dices a tu amigo, tal vez tampoco. El otro peor, el otro menos. Pero si todo el bloque se une, podría hacerse. Pero si todos se juntan, puede ser. Si no puedes, tú llamas a tu profe. Pero todos pueden dar una solución. Fíjate eso. Por eso Vallejo es universal, tío. Porque habla de la pobreza, de la injusticia, del hambre, la solidaridad, que es necesario en estos tiempos. Eso es Vallejo, tío. Sin más.